El tema de hoy es la vida después de la muerte, pero la vamos a dar en dos partes. Hoy lo que vamos a ver es la parte del astral. Y en próximo martes vamos a ver cómo es la vida en el Devachan, la segunda parte. Vamos a quietarnos y vamos a hacer una invocación que se la hemos copiado a Isaac Hawley. Nos sentamos con la espalda derecha, las manos sobre las piernas, en la postura egipcia. Respiramos profundo. Oh tú sol dorado, del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino ante nuestros pies y llevarlos a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Muchas gracias. Bueno, clasificaciones acerca del ser humano hay varias. Hay dos generalmente que se usan más dentro de la sociedad teosófica. Esta es un poquito la más moderna, si bien se usa bastante también la de Blavatsky, o sea que es diferente. Pero lo que se quiere indicar, digamos, en ambas clasificaciones sería lo mismo. Eso sucede inclusive cuando uno examina el tema de anatomía del ser humano, del cuerpo físico. Uno puede estudiar el cuerpo desde el punto de vista de los órganos o de las partes del cuerpo o de los sistemas, sistema digestivo, sistema nervioso. Hay diferentes formas de examinar, sin embargo, estamos examinando lo mismo. Lo que vamos a ver hoy, entonces, es, en este cuadrito, sería qué sucede cuando dejamos nuestro cuerpo físico, al poquito tiempo se deja el doble etérico, y lo que sería la vida en este plano, que podríamos llamarle plano emocional o en la antigua nomenclatura es el plano escama, pasional, porque son las emociones más bien personales, son las emociones personales. Y en la próxima clase vamos a ver lo que pasa acá, ¿no? Subiendo a lo que sería el mental, que es lo que se llama el Devachan, mental inferior y mental superior. Bueno, acá nos quedaron los cuerpitos. Bueno, ¿qué sucede apenas se produce la muerte? Los primeros instantes. En general, esto lo conocemos porque en la actualidad se ha popularizado mucho a partir de un libro que escribe Raymond Moody sobre experiencias de muerte clínica, pero que la gente vuelve, es reanimada y cuenta estas experiencias. Pero esto que leemos ahora también está en la literatura teosófica de 1800 y pico, 1890, o sea, desde que Blavatsky, Annie Besant, en Cartas de los Mahatmas, lo que se ve, la gente se ve a sí misma fuera del cuerpo. Se ve que entran en un túnel y al final del túnel se encuentran con una luz que los va a acompañar a hacer una revisión, donde ven su vida entera. Y también les sucede que se encuentran con familiares y amigos que ya han fallecido.
Anibesan, en sus escritos, nos dice que el hombre ve su vida en ese momento entera, en sus más minuciosos detalles. Yo recuerdo que Besant murió en 1933 o 34. Así que es para ubicarnos en qué época ella vivió. Y Blavatsky nos dice en la clave de la teosofía toda la cadena de las causas que han funcionado durante su vida. O sea, el hombre ve en ese momento la cadena de causas, no solo los hechos, o sea, en mayor profundidad y con mucha claridad todo eso. Por otra parte, en las cartas de los Mahatmas, que fueron escritas antes de 1890, le escriben a Sinet, ellos dicen, ningún hombre muere loco o inconsciente. Y dice que hasta que la última chispa de calor abandona el cuerpo, el cerebro piensa y el ego revive en esos breves segundos su vida entera. O sea, viene un instante de lucidez, un momento de lucidez, aún en una persona que tenga insanía mental. Bien, otra cosa que nos cuentan, según los relatos de estas experiencias, dice que una luz nos acompaña a hacer la revisión de toda nuestra vida en ese momento. Esa luz que nos rodea con un amor indescriptible y también nos guía en esa revisión. La gente habla de mucha felicidad y mucho amor que aparece en ese momento. Y para remarcar, dice que hay dos cosas que la luz parece destacar. Ese ser que se manifiesta como una luz. Una es nuestra capacidad de amar, si aprendimos a amar. Y la segunda es si hemos aprovechado las situaciones de nuestra vida cotidiana para aprender. Así que esto me parece interesante. A veces sucede que hay miedo a la muerte. Entonces, a pesar de las ideas, a pesar de que nosotros podamos tener toda una teoría, puede existir el miedo a la muerte. Hace poquito, en una clase, Gaspar Torres comentó eso. Me pareció muy interesante, porque nunca había escuchado eso. Dice, bueno, es natural, puede ser que sí que exista ese miedo, porque los vehículos, independientemente, los elementales de los vehículos, tienen ese temor. O sea, el cuerpo físico, como él en sí, nuestro cuerpo emocional, ahora vamos a ver algo sobre el cuerpo emocional, pero él lo que dice, y es muy interesante, jamás lo había escuchado, es que en el momento de morir tenemos un samadhi. Si nosotros nunca tuvimos en la vida esa experiencia o nos costó meditar y no pudimos llegar a ese samadhi, ¿no? En el momento de la muerte lo experimentamos, que es una unión con lo divino. El samadhi sería una unión con lo divino, así dicho en forma rápida. Bueno, esto es un dato interesante. Otra cosa que sí es importante tener en cuenta en el momento que alguien fallece es mantenerse en silencio en la presencia del cuerpo del difunto, porque es muy probable que en ese momento se pueda estar haciendo esa revisión. Apenas fallece, a lo mejor todavía está haciendo esa revisión. Y ese es un proceso muy importante para el alma y su evolución. Otra cosa que Gaspar decía, que no es una revisión desde el punto de vista de la personalidad, es una revisión desde el punto de vista del alma, porque hay como ese samadhi, digamos, hay como una bajada desde Buddhi y desde el nivel del alma, ahora lo vamos a ver después dónde está Buddhi en el esquemita,
es de nuestro aspecto intuicional superior, pero es uno de los aspectos eternos, digamos, podríamos llamarlo, que baja y ayuda a hacer esa revisión. Bueno, en el plano astral, ¿qué sucede luego que dejamos el cuerpo físico? Al poco tiempo se deja el etérico. El tiempo de que se deja el etérico puede durar unas 2 días, 3 horas, algunos días o hasta algunas semanas, pero es bastante rápido el, el- el desprendimiento del etérico luego de haber dejado el cuerpo físico. Y se pasa entonces al astral. Lo que sucede es, como decíamos, el cuerpo astral, lo que intenta es mantener el mayor tiempo posible su vida, digamos. Entonces, lo que hace es que en ese momento reacomoda toda la materia de modo que la materia del cuerpo se reacomoda en forma de capas de cebolla, de modo que la materia más densa esté puesta afuera y la más sutil adentro. O sea, que en el corazón tendríamos la materia más sutil. Entonces, ¿eso qué hace? Que nosotros vayamos a estar en el nivel más denso de acuerdo a la cantidad de materia, a la materia que tengamos. A lo mejor no, somos más refinados, hemos trabajado y a lo mejor no tenemos materia de estos dos planos más densos, pero sí tenemos materia de esto. Entonces vamos a este plano. Y de esa manera, a medida que se va desgastando, se va ascendiendo. Esto es, ¿por qué van a ver las fotos de los autores? Porque esto está tomado de, de literatura del librito. Bien, luego Anibesan nos dice que en las personas ordinarias les sigue el ensueño tranquilo semiconsciente. En general, una de las cosas que se dice que sería una de las cosas tal vez más deseables es pasar por los planos del astral en forma de sueño, digamos. Entonces, esto es lo que dice Besan, que es lo que generalmente sucede. Y dice, hasta este punto la experiencia de todos es generalmente la misma. En los casos más afortunados pasan sin despertar por completo a la inconsciencia pre-devachánica, que es aún más profunda y que termina con el despertar dichosísimo en el devachá. Se pasa prácticamente todo el plano astral en ese estado de ensueño, ¿no? de sueño. Bueno, ¿cuáles serían las excepciones? Es si al fallecido o a la persona que está en el otro plano lo despiertan por intensa lamentación de los que quedan. Dice, o por un medium. Por eso no es recomendable esto de tratar de contactarse con los que han pasado al otro plano. Dice que es diferente lo que sucede al despertar si la persona es pura o si es arrastrada por su parte cámica o cuerpo de ser. Después igualmente vamos a ver cómo sí es posible contactarnos con los que están en el otro plano, han pasado al astral, pero ya de una manera que no los va a dañar, digamos. Siempre es muy dañino y produce sufrimiento al que ha muerto. Entonces, si nos lamentamos muchísimo, por supuesto que el duelo hay que hacerlo, pero hay que saber que el otro continúa y que percibe, digamos, nuestra lamentación. Y bueno, nunca recurrir a un médium, ¿no es cierto? Dice, si se les deja en paz, se dormirán tranquilamente para despertar en Devachan, evitando así cualquier lucha o sufrimiento que se relacione con la segunda muerte. La segunda muerte, dijimos, es cuando se pasa al Devachan, cuando se deja el cuerpo emocional. Esto es la foto de Anibesan, está tomado de literatura de Anibesan.
Bueno, lo que habíamos comentado, que cuando se produce el momento de la muerte, este samadhi, lo que baja, digamos, es desde este nivel, ¿eh? Desde nuestra tríada superior, el nivel búdico. Este es el nivel donde cuando alguien llega a conciencia en este nivel, percibe la unidad del todo. O sea, es un nivel, por eso es tema del amor, por el tema de la felicidad. Inclusive muchos relatan de que se sienten como que ese es su verdadero hogar, en ese momento de esa experiencia. Como que se sienten más en el hogar que estando acá. Y cuando regresan, sienten como que querían seguir estando allá. Bueno, ¿qué nos dice Leadbeater? Esto un poquito está tomado de distintos autores, porque surgió originalmente de un trabajo de tipo comparativo, es decir, qué iban diciendo Besan, Leadbeater, Blavatsky y en Cartas de los Mahatmas. Hay algunas diferencias entre lo que dicen Besan, Leadbeater y las Cartas de los Mahatmas, pero me parece que es interesante cuando uno ve esas diferencias no tratar de definirlo, sino trabajar comparativamente. Digamos, nosotros experiencialmente no estamos en condiciones de definirlo. Entonces, creo que lo tenemos que tomar así, que es lo que se dice en cada autor que nosotros consideramos serios, ¿no es cierto? El, y lo que fundamentalmente, más que lo que eh, dicen los autores, fundamentalmente lo que pasa por dentro nuestro, o sea, que nosotros lo digiramos las ideas, ¿no es cierto? Que nosotros pensemos las cosas, que es lo que nos parece a nosotros. Aun cuando no sea nuestra experiencia, podemos confrontarlo con nuestro aspecto intuitivo también, que es lo que para nosotros y nuestro aspecto de discernimiento. Y eso es fundamental. El carácter y condición de los individuos varía entre límites enormemente distantes. Y también así varía la duración de su vida astral, o sea, el tiempo que se está en el plano astral. El hombre de noble conducta y puros pensamientos, que subyugó las pasiones, lo más probable es que tenga una confusa conciencia hasta que caiga en el estado de sueño. Es bastante, un poquito lo que dice Besant. Describe también él describe en algunos de sus libros los subplanos del astral. Y dice que en algunos subplanos hay ciudades imaginarias que está formada por los pensamientos de las personas que viven allí, que están habitando ese lugar. El hombre se despierta, dice que, o sea, va subiendo y que a veces se despierta en algún plano del astral. Y muchas veces puede creer que sigue vivo porque ve todo similar a la contraparte astral. Es más, cuenta alguna anécdota donde la persona como que peleaba, digamos, de que no, que eso no era el astral, que estaba vivo, digamos, que estaba en la Tierra, digamos. Y esta es una forma que podemos estar con los que han pasado al astral cuando dormimos, porque cuando dormimos podemos entrar al plano astral y encontrarnos con los seres queridos. Y a veces sucede que tenemos un sueño, hemos soñado con alguno de nuestros muertos queridos y sentimos realmente como si hubiéramos estado con ellos. Es algo impresionante. Entonces, en ese caso no se trata de un sueño, se trata de un encuentro verdadero. En Cartas de los Mahatmas nos dice cuando un hombre muere, se vuelve inconsciente y pierde todo recuerdo de las cosas, tanto internas como externas.
Y esto es independiente de cualquier condición, independiente del grado evolutivo que tenga el ser humano. Y esto nos puede parecer contrario a lo que dice Dieter, de que hay ciudades imaginarias, pero si ustedes observan los sueños que tienen, se van a dar cuenta que cuando soñamos no estamos recordando, no hay recuerdo de lo que pasa en esta vida. Es como si fueran dos vidas paralelas. Sí, nos encontramos con nuestros afectos y a veces nos encontramos con otras personas que no conocemos acá, en este plano. Entonces, bueno, puede que no sea tan contradictorio, digamos, la cosa. Bueno, y otra cosa es que él se duerme, lo mismo ahí dice, en el cama loca, y habla de que el recuerdo va a volver poco a poco y gradualmente hacia el final de la gestación, y va a volver en su totalidad en el momento de la entrada en el Devachan. O sea, cuando se entra al Devachan, el recuerdo permanece en forma completa. Bueno, dice que los accidentados, o sea, el tema del accidentado y del suicidio son temas como aparte, digamos. Sale de la generalidad de lo que sería la muerte en forma normal, digamos. Entonces dice que los accidentados buenos y puros duermen igualmente, ignorantes del cambio sufrido. Se produce algo similar. Pero en el caso de una persona muy mala o impura, van a tener torturas, dice, de una horrible pesadilla. O sea, alguien de este estilo. Y otra cosa, el tema de los suicidas, esa parte no es muy grato lo que va a experimentar apenas fallece, pero sí sé que hay ayudas en todas las religiones. Y Lee Peter habla de ayudas de personas, le llama auxiliares invisibles. Entonces, se pueden ayudar a esos seres con esos problemas. El Kama Loka o el mundo emocional, allí, según la literatura, se llama de una manera o de otra. Esta esfera, o sea, el astral, está dividida en innumerables regiones y subregiones, y dice, corresponden a los estados mentales de los que allí llegan a la hora de la muerte. Bueno, esto de algún modo es similar a lo que dice Liditer, ¿no? Que construyen con el pensamiento los que allí moran, ¿no? ¿Cuánto tiempo permanecemos en el astral? Bueno, hay muchas variables. Una persona joven tiene mucha energía emocional o cámica o pasional, podríamos decir, para gastar. Por tanto, la permanencia en el mundo astral puede ser mayor. Pero si alguien es mayor y fallece, le queda menos energía emocional. Y pensemos, porque esto nos va pasando a los que ya tenemos algunos años, que a medida que van pasando los años, las emociones se van atemperando, ¿no? Es más fácil inclusive manejarlas. Si la persona ha tenido una larga convalecencia, esto también acorta su periodo en el astral, porque ayuda a gastar ese aspecto. Y otra variable que se ha mencionado es que cuando la naturaleza emocional de la persona es más refinada, permanecerá menos tiempo en el astral que una de emociones más toscas y de índole pasional. Bueno, y esto es para terminar el tiempo que permanecemos. Esto es de un libro de texto de teosofía de Lee Peter. La proporción del tiempo que un hombre pasa en cada uno de dichos mundos depende de su grado de adelanto. Y acá vemos, las variaciones de la duración son tan amplias que inducirían error cuántas cifras se fijasen.
Si consideramos un hombre ordinario, podrá computarse en 40 años el término de su vida astral y en unos 200 el de su vida en el mundo mental. Mundo mental sería el de Bachán, o el cielo de los cristianos. Por otra parte, el hombre de espiritualidad podrá tener 20 años de vida astral y 1000 de vida celeste. Y dice, quien esté bastante evolucionado reducirá su vida astral a unos cuantos días u horas y permanecerá 1500 años en el cielo. Esto me recuerda un poco lo que decía Juan Viña, que si hacíamos buenas cosas, buenas obras y teníamos de algún modo una buena cosecha, eso era como un ahorro para que las vacaciones en el de Bachán fueran más extensas. Porque, bueno, después que pasa el de Bachán, volvemos a experimentar acá en la Tierra. Bueno, y acá en la segunda parte, como les dije, vamos a ver cómo es el de Bachán, pero lo vamos a ver el próximo martes. Ahí abro para que, si quieren abrir los micrófonos y quieren comentar cosas o quieran hacer preguntas. Yo tengo una pregunta que pues realmente me ha intrigado, pero que hasta ahora no se me ha ocurrido pensarla más detenidamente, ¿no? Por ejemplo, se dice que no se muere ni loco ni inconsciente. Y una persona que muere, por ejemplo, y eso me llegó porque me acordé de una tía mía que murió, o sea, se acostó a dormir y ya no despertó. O sea, cuando fueron a ver a su cuarto, estaba ya muerta, hace bastante. Entonces, en ese caso, ¿cómo estaría? ¿Murió inconsciente o cómo? O sea, esa es la pregunta que me hago ahora y por favor, si alguien la puede contestar o me da una idea, se lo agradezco. Gracias. Es Ok, interesante Martín, gracias. lo que vos decías, Ángela, de que justamente lo que se plantea acá es algo que ocurre para todos, sea el estado en el que esté la persona, instantes antes de morir, de pronto el cerebro se reactiva y funciona normalmente. Eh, Justamente la vez pasada estaba leyendo un artículo que salió en Infobae que hablaba de eso, que habían descubierto muchas personas que al momento de morir el cerebro empezó a tomar una actividad inusual. O sea, como a pesar de que la persona, para llegar a ese punto de la muerte, estaba ya en un estado terminal y con muy poca actividad cerebral, unos segundos antes se activaba y funcionaba a pleno. En la mayoría de los casos no se puede saber qué es lo que pasó, o sea, la ciencia se llega hasta ahí, ve esa actividad, pero como después la persona se muere, no se puede saber. En algunos pocos casos que vuelven a la vida, ahí relatan cosas, la verdad que muy interesantes. Después, en algún momento les voy a pasar el artículo. Son dos artículos, uno que habla de esa actividad cerebral y el otro que habla de las personas que volvieron, gente común le sucedió eso y cada uno tiene una experiencia totalmente diferente. ¿Sí? Y bueno, lo que vos planteabas es justamente esto de qué pasa con la persona que se muere dormido, ¿no? Yo creo que tiene que ver, y ahora Milce seguro que te va a ampliar un poco más, tiene que ver con esto del desgaste que se va produciendo energético, de vitalidad. Sí, bueno, escuchándote, se me acaba de ocurrir, ¿no? Bueno, esa es una idea que me vino así, una idea loca en este momento, escuchando. Podría ser que, por ejemplo, para mi tía, estoy hablando concretamente de mi tía que murió así. En un momento de la noche se despertó y se hizo consciente y luego cayó en eso y se fue para el otro lado. No sé si sea así, pero ese me acaba de ocurrir, disculpen. Ok, gracias. Bueno, eso es lo que yo te iba a decir, que en realidad cuando sucede eso no podemos saber, pero seguramente inclusive hay gente que cuenta casos así de personas que parece que recuperan la cordura, inclusive a último momento, y en realidad esa, es ese momento antes de morir.
Así que sí, seguramente, porque eso es como decía Gaspar, un samadhi que se produce, que se produce toda esa experiencia en ese momento, que es un proceso súper importante para el alma. Pero sí, es lo mismo que te estaba por decir, Ángela. Muy buena pregunta. Bueno, Ana, veo que ha levantado la mano. Ana de Costa Sí, Rica. gracias, sí. A mí me surge la pregunta em, de cuánto tiempo, porque en los textos decía que eran unos instantes, pero según entiendo, la teosofía recomienda 3 días para que el cuerpo haga esa revisión de su vida antes de incinerarlo o enterrarlo o ese tipo de cosas, no sé. O no sé si es que el tiempo se mide diferente o sea, porque son los 3 días o si esos 3 días ya casi no se pueden respetar por las incineraciones. Es complicado Sí, cómo respetar ese tiempo. ahí justamente yo escuché una conversación, en el estudio del compendio de la doctrina secreta, Gaspar habló sobre ese tema y también le hicieron una pregunta a ese respecto, lo que estás preguntando vos. Y lo que dice, él escuché que decía que Blavatsky, creo que en la clave de la teosofía, hablaba de 12 horas, o sea, como de 12 horas y siempre y cuando ya el cuerpo esté frío y duro. Cuando eso sucede ya no hay problema, se puede inclusive cremar, hacer la cremación. En general dice 12 horas o al día siguiente. Esto es lo que él dice, yo ese pedacito no lo tengo. Puedo buscar y lo puedo editar ese pedazo, pero era un gran estudioso, así que creo que debe ser un dato válido. Ángela, tal vez recuerdes esa clase. Ángela y Andrés también. Sí, yo recuerdo esa clase porque estaba allí también yo y él dijo de 12 horas, pero resulta de que yo después, leyendo otras cosas precisamente sobre la muerte de Blavatsky, a ella la cremaron a los 3 días, realmente, ¿verdad? Ella murió un 8 y la cremaron como el 11. Ahora, a veces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a veces es tanta la cantidad de personas que tienen que cremar que se esperan hasta 8 días porque, bueno, perdón que hable de mi propio porque no tengo otra, o sea, cuando mi madre murió, pues la íbamos a cremar y resultó que ella murió a ver, como un viernes y no la cremaron como hasta el jueves de la semana próxima. O sea, la dejaron en el cuarto frío hasta que la cremaron. Además, en la, en la literatura Rosacruz, ¿verdad? De Max Heindel se dice que hasta que el cordón plateado que está enrollado en el corazón etérico no se rompe, realmente todavía la persona no ha pasado al otro lado. Entonces recomiendan siempre cremar a la persona, esperar unos 3 días y medio o 72 horas. Eso es lo que yo conozco. Ahora, Gaspar dijo eso, pues yo le respeto, pero en mi caso yo he pedido que se esperen los 72 horas. Gracias. Eso era todo lo que puedo yo aportar en ese caso. Gracias. Sí, parece, digamos, muy lógico lo que está diciendo. Cuanto más podamos estirarlo, vamos a estar más seguros, digamos. Eh, Andrés, Sí, bueno, yo quería comentar que, bueno, de siempre también había escuchado de los 3 días que se ha de guardar, que es el tiempo que se tarda, digamos, en desprenderse del cuerpo etérico. Pero si se incinera antes, yo pienso que, bueno, al incinerarse se destruye el cuerpo físico y al mismo tiempo también se destruye el cuerpo etérico. O sea que yo pienso que
más rápidamente pasa al astral, digamos, pero no supone por ello ningún conflicto para la persona que acaba de fallecer. Al contrario, antes se libera del cuerpo etérico al destruirse el físico. Y ya se libera y ya pasa al astral. Al menos desde mi punto de vista. Luego has comentado de que esto de en el momento de la muerte, de que se entra en ese estado de samadhi, pero cuando pasa al astral, me parece que has comentado de que se está en un estado de ensoñación, ¿no? Y que no se despierta hasta que entra en el plano, en el Devachan. Mm. Yo pensaba que cuando una persona, mientras más vulgar y tosca fuese en vida, sí que en el astral estaba en ese estado de ensoñación, y a medida que va eliminando esas partículas más toscas y groseras, va despertando un poco la conciencia. Claro, su estancia en el astral es mucho más larga. En cambio, una persona que ya en vida ha sido más espiritual, al fallecer, al no tener partículas tan densas en el cuerpo astral, está consciente, más despierto, pero su estancia en el astral es mucho más corta y pasa antes al de Bachán. Bueno, es como lo tengo entendido, vaya. Pero bueno, Sí, sí. Hay, digamos, como distintas versiones, ¿no? Porque Peter habla de que sí que en algún momento se despierta y que inclusive los que son, no sé si teósofos o servidores, pueden inclusive ayudar o trabajar en algo que sea de provecho de un servicio, digamos. Eso dice. Pero digamos que sería deseable que en los planos más densos pasemos dormidos. En las cartas, eso lo dice Lilith. Y en cartas de los Mahatmas dice que se está en un olvido completo, digamos, que no hay recuerdo, digamos, de la vida pasada. En general está en un estado de ensueño, pero bueno, no lo sabremos hasta que nos pasemos. hasta que pasemos. Y Sí, entonces pero calculo que ambas posibilidades ambas cosas son posibles, digamos. Yo calculo que es un poco así, en mi opinión, no lo entonces sé, no. estado de ensoñación sería para todo el mundo, indiferentemente si es más espiritual como menos. Sí, sí. En principio, tampoco está mal el razonamiento que vos hacés, porque es lo mismo que lo que nosotros, como dice Isaac Hawley, que el sueño y la muerte son hermanos mellizos, algo así. Entonces podemos vislumbrar un poco a través de lo que son nuestros sueños. Entonces, fíjense, hay personas que tienen sueños, lo que se llaman sueños lúcidos, que ellos se dan cuenta de que están soñando. Entonces, o alguna vez tal vez tuvimos nosotros mismos esa experiencia, de darnos cuenta que estábamos en un sueño. Entonces, eso significa que la conciencia va despertando un poco más. Por supuesto que es deseable que cuanto más trabajemos en meditación o en mindfulness, nuestra conciencia vaya siendo como que se va expandiendo, vamos siendo más conscientes. Y eso va a ayudar que estemos más conscientes tal vez en otro plano. Tal vez porque no lo puedo aseverar, ¿no? Es una teoría. Así que también está bien lo que vos decís, Andrés. Gracias. Emilce, Sí. discúlpame. Mira, voy a contar una anécdota que en realidad no me pertenece, pero sí conocí la persona. No, y es teósofa, era teósofa. Él era auxiliar invisible consciente, ¿no? Entonces, el mayor trabajo que tenían en su momento era cuando habían luchas armadas
en algún lugar. Entonces, ellos, los auxiliares invisibles, cuando no son unos maestros, están acompañados por un ser superior, ya sea un maestro o un chela elevado, ¿no? Ya. Entonces, la cuestión es que cuando hay algún conflicto armado que se dispara en algún lugar, son llamados inmediatamente al servicio, ¿no? Entonces ellos saben salir conscientes de su cuerpo y van acompañados por ese ser más elevado que los va llevando. Y la tarea que hacían era es decirle a las personas desencarnadas que iban llegando porque eran muertas en la contienda, era que tranquilos, o sea, los tranquilizaban, los calmaban y más o menos como los dormían, más o menos, o sea, así, y que no hubiera miedo y que estuvieran en calma y todo eso. Esa era la labor que esa persona hacía. Y ni siquiera la supe por otro que era también así y fue el que me contó su trabajo. Entonces, hay mucho por eso era que los maestros cuando Blavatsky murió, o sea, a mí no me gusta la palabra murió, ¿no? Pasó a la otra orilla, y la gente empezó a nombrarla, que aquí, que allá, que la necesitamos, que regrese. Una de las últimas cartas que recibió Annie Besant decía que dejaran a HB tranquila, porque ella estaba haciendo un trabajo superior al otro lado. Entonces, todo depende, yo creo, del grado de evolución o de desarrollo interno que tenga uno, ¿no? Al otro lado también. Porque también en el libro de una pequeña historia de la Sociedad Teosófica por esta Ransom, no sé si lo han oído, sí, bueno, allí le Josephine Ransom. dice, cuando Olcott murió, porque Olcott por hacer trabajo teosófico de organizar todo lo de él descuidó mucho su parte interna, ¿no? Y los maestros lo sabían, claro que nunca le dijeron nada ni nada, pero sabían que por hacer otra labor descuidó lo suyo propio. Entonces, cuando él estaba muriendo, le dijeron al Edviter, guíalo al otro lado, o sea, con su clarividencia que lo fuera llevando al otro lado. Entonces, son trabajos que uno no se imagina, pero que si uno logra ir haciendo las meditaciones, evolucionando, cambiando todas las cositas, pues va a ser mejor el paso al otro lado, pienso yo. ¿Será que me engaño yo misma? Gracias y disculpen que hablo tanto. No, Ángela, muchas gracias. Muy rico tu comentario. Y yo creo que sí, que cuanto más trabajo interno nosotros podamos tener, por supuesto que nos va a ayudar. Y también lo que decía Juan Viñas, ¿no? Cuanto más hemos acumulado en buenas obras, en cultivar cosas, en dar, digamos, en el servicio, todo eso, seguramente también formará parte de nuestro buen karma, tanto en el momento de pasar al otro plano como en nuestras próximas encarnaciones, ¿no es cierto? ¿Alguien más? Y yo quería comentar con ese tema de la cantidad de horas, la cantidad de días. Recordaba, no sé si no la quiero meter en un brete, me parece que era Alicia Estrada. Hablaba sobre la legislación argentina y que, bueno, hay una cierta cantidad de horas, ¿no? No sé si son 12 o son 24, pero no es más que eso. Y bueno, eso contrastado contra la costumbre hindú de los 3 días, que a mi juicio tiene mucho que ver con algo ancestral, pero para tener una seguridad de que la persona realmente está muerta, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay algunas enfermedades que engañan un poco a los sentidos y una puede parecer que está muerta y no lo está. Imaginemos, ¿no?
muchos años atrás, ante la falta de evidencia concreta, bueno, es una medida de seguridad prudente. En este caso, en una sociedad más occidental, no sé si es necesario, ¿no? Coincido un poco con el comentario que hicieron antes. No sé si es necesario todo ese tiempo si médicamente ya se constata que no hay actividad cerebral, por ende la persona no hay posibilidades de que vuelva, digamos. Me parece que un poco tiene que ver con todo eso, ¿no? Sí, me estaba acordando de eso. Sí, así es, porque yo tuve que soportar pasar la muerte de mi esposo y hacer un montón de trámites, por eso no me lo dejaron, ¿viste? Ya constatada la muerte, firmada por médicos, ya lo ponen en la morgue de la clínica y ahí lo dejamos, porque cuando viniera a la funeraria, por ley, tiene 24 horas para incinerarlo. Entonces, para que pasaran 36 horas, que era lo máximo que pude conseguir, tuve que dejarlo en guardia en la morgue de la clínica y después, cuando entró a la funeraria, ya ellos tienen 24 horas, pasaron 24 horas y lo hicieron. Lo más que pude hacer esperar, porque te coarta la ley. Entonces, no podés hacerlo. Si está, ya saben que está remuerto, dice, ¿para qué esperar si no hay posibilidad de que me decía, usted cree que va a resucitar? Un poco que se burlaban de mí. Pero bueno. Lo tuve que pasar y tuve que hacer un ardid de dejarlo en la clínica. Lo dejamos 12 horas en la morgue de la clínica. Todas esas cosas. Bueno, para que sepan lo que pasa en ese tema, ¿no? Claro, Lo que sí, pasa sí. aquí. Yo era un caso único, porque en realidad nadie se preocupa. Uno deja a su muerto y nadie sabe estas cosas. En realidad era nuevo para la funeraria esto que le estaba planteando. Perdón, aquí en los Estados Unidos no hay ese problema porque nosotros le ¿No? presentamos al médico una carta que habíamos hecho con anterioridad, de que eran teósofos y que tal, o sea, que mi madre era teósofa y que queríamos que, sí, eso lo encontramos mucho, así que no hay problema, está tranquila y firmaron el acta y nos esperamos y ya. Aquí hay menos problemas, pero en Latinoamérica es muy difícil. En mi país originario, prácticamente los hacen enterrar a las 24 horas, prácticamente. Así que esto estuvo de buena usted, sí, Alicia, de que al menos ese tiempo, ¿verdad? Claro. Y gracias, Martín, Y gracias. lo más que pude hacer, ¿viste? Dentro de las posibilidades del país. Sí, claro. ¿Qué va a hacer? Todo, sí, todo depende del país. A veces los países ponen muchos problemas, los gobiernos y todo eso. Y no tienen los medios para conservarlos, los cadáveres. Eso es lo que pasa. Sí, Estados Unidos es mucho más avanzado, ¿viste? más avanzado, sí. Somos una ciudad chiquita, no tienen las cámaras que se necesitarían. Sí, sí, aquí sí las hay. Sí, Claro, bueno, ni modo. A eso ver es. a ver cómo me toca a mí, cómo me toca a cada Ni uno, un ¿verdad? problema en Estados Unidos, ni un problema. Ya sabes que no hay problema. Sí, gracias. Por favor. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Guillermo. Estaba escuchando, ¿verdad? Cuando ingresé, bueno, que estaban hablando sobre el lapso de tiempo entre la muerte y propiamente la cremación. Y, ¿verdad? Creo que ese es el punto, del que están hablando. Sí, a mí también me preocupa y yo creo que posiblemente a todos nosotros le preocupa a uno, si será bueno o no que lo vayan a cremar antes del tiempo debido. Y ese tiempo debido, pues, ¿verdad? Varía según hemos oído aquí algunos comentarios y opiniones de ustedes que también han tenido otras fuentes de información. Y también coincido con lo que decía el hermano Martín en el sentido de que posiblemente, ¿verdad? En la India y tiempo atrás, pues era necesario esperarse tantas horas, pero como la medicina, sobre todo en el mundo occidental, ha avanzado bastante, pues será más fácil determinar si efectivamente una persona está muerta realmente o no. O sea, o por lo menos cabe menos duda. Porque también yo me pregunto,
después de muerto a las cuantas horas me voy a, a chicharronar. Pero, bueno, estamos hablando del cuerpo físico en todo caso, pero igual, sí me parece, y no solamente lo del tiempo, sino que precisamente si uno tuviera que, digamos, mantenerse 3 días, por ejemplo, pues sí habría que incurrir en también un gasto mayor, ¿verdad? Por lo que implica el mantener el cuerpo antes de que se vaya descomponiendo y esas cosas son bastante caritas. Pero eso era mi opinión. Muchas gracias. Y perdón, y también aprovecho para agradecer la invitación para estas charlas. Muy, muy amables por invitarnos. No, gracias. Gracias a vos por estar y por asistir. Realmente nos alegra tenerlos a todos, ¿no es cierto? La compañía de todos ustedes. Eh, Gracias. sí, es un problema y bueno, también tendrá el karma algo que ver allí, ¿no es cierto? Lo que nos toque a cada uno. Pero nosotros, una de las cosas que hacemos es con respecto a las mascotas, por ejemplo. Nosotros no, apenas mueren, no las enterramos enseguida. Tratamos de esperar a que el cuerpo esté duro. Entonces nos aseguramos de que se hayan desprendido, digamos, lo más posible. Que a veces no se tiene en cuenta, porque, bueno, un perro, un gato, y, pero nosotros intentamos eso. Ah, José Luis. Sí, bueno, buenas noches a todos. Disculpen, yo he llegado tarde, tuve un contratiempo. No escuché la charla, pero bueno, pues y escuchándolos al último, me ponía a pensar, ¿y qué pasa con las personas que no debían desencarnar y por un accidente, un tema fortuito podría ser, tuvieron que hacerlo, ¿no? Bueno, en la mayor parte de los casos, bueno, pues se encuentra el cuerpo y se le da, como dicen, Cristina, sepultura. Pero ¿qué pasa con esos cuerpos que no se encuentran más, ¿no? Que bueno, pues se pierden, podría ser en un lago o se pierden. Y yo me pongo a pensar cómo sería el tema de ellos, ¿no? Si sus almas pueden descansar inmediatamente o no. Eh, yo te puedo dar mi opinión, José Luis. Yo calculo que sí, que eso puede suceder. Porque si es esto que dicen los Mahatmas, de que cuando uno pasa al otro lado, primero se produce eso del samadhi, digamos. Hay que ver, bueno, el caso de un accidente, si en el caso de un accidente, por ejemplo, alguien que se cae, muere ahogado, lo que sea, que si se produce o no en ese momento esa revisión y todo eso. Yo calculo que sí. Yo calculo que se produce eso y se produce el pasaje después al plano astral. En ese caso, la persona no recuerda, es como cuando vamos a dormir, no nos acordamos de lo que pasa en el día, para nada, para nada. Obsérvenlo, obsérvenlo porque es súper interesante. Yo en realidad no me había dado cuenta hasta que una vuelta Martín, mi esposo, me hizo darme cuenta de eso hace unos cuantos años. Y a partir de eso empecé a observar los sueños y es verdad, uno no tiene memoria de la vida en este plan. Después puede ser que una alma quede como también, digamos, retenida o torturada por cuestiones. Si fue un asesinato, hay millones de condiciones que nosotros no sabemos, o sea, conocemos las generalidades. Por ejemplo, y fíjense que las condiciones exactas no las podemos saber. Ahí cuando veamos lo del Devachan, los maestros dicen que la vida en el Devachan es tan difícil de dar alguna generalidad
porque es lo mismo que poder tratar de definir lo que es la vida en la Tierra para las personas, describiendo la vida de uno solo, de un solo ser humano. Dice ahí, describiendo la vida de Napoleón. Dice. Todos tenemos vidas muy diferentes, condiciones diferentes. Si bien somos iguales y somos muy diferentes a la vez. Entonces, pero en principio debe cumplirse esto, ¿no? De que se produzca la revisión y se produzca. Importante esto que decía Ángela, de no pasar al otro lado con miedo. Y Peter también lo remarca, esta idea del diablo o del infierno. Eso hace que las personas vivencien cosas feas inútilmente. No tiene sentido. Entonces es importante pasar lo más tranquilo posible. Sí. No sé si, Emilce, y el servicio que hace la Iglesia Católica Liberal. todas las religiones tienen, la Iglesia Católica Liberal también tiene un servicio muy lindo, que es la misa Requiem. La Iglesia Católica Liberal ha sido, digamos, hay muchos teósofos que son sacerdotes y obispos de esa iglesia. Entonces hay un conocimiento bastante profundo de las cuestiones que suceden. Y la misa Requiem se intenta hacer lo antes posible. Estaba Quería Andrés, comentar no sé respecto. si... Sí, sí. Andrés quiere... Andrés, adelante. Adelante, Es Andrés. que, bueno, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Emilce. Claro, todo depende de cada persona, porque cada persona tiene un grado diferente de evolución y diferente en cuanto a la conciencia, si la tiene más despierta o no en la vida. O sea que cada persona es un caso aparte. Pero ahora cuando José Luis ha preguntado esto sobre qué pasa que en estos que fallecen accidentados, me he acordado, me parece, de un libro, me parece que es en el doble etérico de Powell, creo que lo comenta, ahora no estoy seguro si ese es el libro o no. Pone un ejemplo de, digamos, de que cuando una persona accidentada es una persona joven, es si lo mismo, por ejemplo, coges un melocotón que está verde todavía, le arrancas el hueso, al mismo tiempo que le arranca el hueso, arrancas trozo de pulpa del melocotón. ¿Qué quiere decir? Que entonces cuando la persona abandona el cuerpo físico tras el accidente y pasa al astral, tiene, digamos, materia más densa. Por lo tanto, permanece más tiempo, digamos, adormecido. En cambio, una persona que ya ha vivido más años, que ya es más madura, entonces, claro, ya no está tan apegado, digamos, ni tiene tantas emociones, porque ya tiene más templanza. Entonces, en caso de morir accidentalmente, como es el melocotón ese ya estaría más maduro, arrancas el hueso, pero sale el hueso limpio. Entonces, esa persona, al pasar al plano astral, ya tendría las partículas más sutiles y pasaría más rápidamente al de Bachar. Sí, sí, está bien. De acuerdo, Andrés. José Luis, ¿vos querías decir algo más? Sí, sí, hay dos cositas que quería decir al respecto. Evidentemente, como dice Ángela, es importante que cuando nos toque enfrentar el fin de esta encarnación, lo hagamos con la mayor conciencia posible. Inclusive en alguna charla Isaac lo escuché decir de que en lo posible tenemos que afrontar ese momento sin drogas, sin medicamentos, o sea, estar lo más conscientes posibles, ¿no? Para poder tener éxito, digamos, en las siguientes etapas que vienen después, en el post-mortem, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a esas almas, a esos cuerpos que no se encuentran, eh, bueno, pues no solamente en internet, sino por, por palabras de personas que algunas tienen la facultad de ver pues los fantasmas, ¿no? Y, bueno, pues mi abuelo, él era chofer, él manejaba un bus y él viajaba a lugares en Bolivia que son, bueno, no son lejanos, pero es justamente por este camino de la muerte. Y él me contaba que ellos ya sabían, ¿no? Y veían
los espíritus de esas personas que, que, bueno, pues que estaban ahí deambulando, ¿no? Por eso yo me ponía a pensar, son personas que no debieron haber muerto, pero por algún motivo tuvieron que desencarnar, pero aparentemente están todavía ahí un tiempo, ¿no? ¿No? Ahora, ahí les reconozco que soy ignorante en el sentido de que pueden ser su astral solamente, puede ser su astral solamente, ¿no? Y que la mónada, o sea, o la chispa divina, o el alma, ya está descansando, entonces solo se alcanza a ver una proyección de su astral solamente, ¿no? Eso, gracias. Sí, yo te iba a decir eso, que seguramente, o probablemente sea lo que los maestros llaman los cascarones astrales, que sería el cuerpo astral que queda, pero que el alma puede estar en Devachan, digamos, haciendo su trabajo de asimilación en Devachan. O sea, es una posibilidad. Sí, Andrés, es exactamente, gracias. Andrés, Sí, una pregunta, porque hoy en día, digamos, pocas personas, digamos, fallecen en su casa como se hacía antiguamente, porque ahora lo más normal es que una persona muera en un hospital, porque a la que se encuentre mal ya vas al hospital. Y ya momentos antes ya te cogen y es que ya te duermen, te sedan y ya no estás consciente. Entonces la pregunta que quería hacer, cuando te sedan antes de fallecer, ¿esto puede perjudicar a la hora de desencarnar o algo? ¿Qué mira, opinas? sí, la respuesta es muy personal. Yo no creo que afecte tanto, no creo, no lo sé. Si el cerebro y lo que se produce en el momento de la muerte se le ingenia, o sea, es ese Budi que baja y el ser de luz que va a acompañar todo ese proceso, se le ingenian para que una persona que esté loca o esté insana cobre claridad y haga la revisión, que no es desde el punto de vista personal, es desde el punto de vista búdico, tal vez también se le ingenie para que en caso de que haya una droga, digamos, en el cuerpo, también pueda asumir esa claridad y producirse igualmente la revisión como tiene que producirse. Esto es un poco una opinión Sí, personal, no lo sabemos. Yo no tengo es difícil referencia. saberlo. Sí, Isaac aconseja que no, pero bueno, no sabemos cómo nos tocará a cada uno partir y no sabemos las situaciones. Yo creo que igualmente se podrá hacer esa revisión y todo eso. Alberto, Sí, quería comentar lo siguiente. Aquí en Colombia hay una ley reciente, de la que 3, 4, 5 años, de la que poco y nada se habla, consistente en que persona que fallezca en algún centro médico, si este centro médico, según su categoría, tiene las facilidades médicas, es obligatorio extraer los órganos que se puedan donar. Entonces, a ver, me vino esto a la mente cuando escuché al hermano anterior que decía que la mayoría de las personas fallecen en los centros médicos, en los hospitales. Pues sí, seguramente yo pienso que en su afán, entre comillas, de salvar los órganos, que por cierto son muy escasos, eh, lo van a sedar a la persona y van a empezar a desprezarlo, como diría, en un término muy coloquial. Así las cosas, pues sí, esto en teoría o en la práctica también es muy loable, si se quiera, porque puede salvar vidas o mejorar la condición a otros. Pero si uno no está totalmente desprendido y demás, si viene a intervenirlo con 2 o 3 bisturís al tiempo en distintas partes a sacarle todo, ¿qué va a pasar, verdad?
Y otro tema que quería también mencionar es que aquí en Bogotá, por lo menos, y más en los climas cálidos, que son como el 30% de nuestro país, el cuerpo no se puede tener así nomás y no hay tantas neveras para tenerlos guardados, sino que inmediatamente hay que proceder a incinerar. Entonces, eso es complicado. Era todo, además de dar las gracias pues, por esta magnífica presentación. Gracias. Gracias Alberto. Sí, es un tema ese de los órganos. Recuerdo que Rada Burnier dijo algo, escribió algo acerca de eso. Sí, a veces uno se pregunta, yo siempre me he preguntado si no te apresuran la muerte, en un caso, si tenés una muerte clínica, como estos casos que hemos visto, que hay muchos de esos casos, y dicen, bueno, te tiene que dar los órganos y te apresuran. No recuerdo, lo voy a tratar de buscar ese artículo de Rada, porque es muy interesante sobre el tema de los órganos. Ella me parece que hablaba que por qué no esperar otra encarnación y tener un cuerpo nuevo entero, digamos. Bueno, hay diferentes vistas, ¿no? Sobre eso. Hay diferentes visiones sobre eso. Algunas vidas gracias al trasplante de órganos se pueden continuar viviendo por varios años más, por muchos años más. Así que bueno, eso es un poco personal. Pero sí, acá en Argentina creo que hay una ley que al revés, hay que declarar que uno no es donante de órganos, para que no suceda eso en determinado tipo si es un accidente, por ejemplo. Y porque si es por una enfermedad ya a lo mejor ya no, o a lo mejor no lo sé. Hay casos que se ha escuchado, que he visto en videos, así en documentales, que la persona que recibe el órgano después parece que tiene como una especie como que le cambian los gustos. Había un caso de una mujer que no me acuerdo si le trasplantaron el corazón o los pulmones, creo que algo de pulmones, de pulmón. El corazón era que era de un muchacho que se había accidentado en moto, y ella empezó a tener gustos diferentes de la comida, le interesaban otras cosas, y entonces ella averiguó de quién había recibido los órganos y se contactó con Se Ve la Familia, y parece que todos esos gustos nuevos que ella tenía eran los gustos del que le donó los órganos. O sea, como que no solo va el órgano, sino va algo del etérico o algo energético, no lo sé. Sí, incluso ella soñaba que era un muchacho que andaba en moto y era tal cual el donante del órgano. Bueno, yo no sé cómo será en Argentina, perdón que no alce la mano. No sé cómo será en la Argentina, y tampoco sé cómo era en mi país, porque pues, yo nunca tuve carro, así que no lo sé, pero aquí, por ejemplo, que el carro no es un lujo, sino una necesidad. Cuando tú vas a presentar el examen para la licencia de manejo, lo primero que te preguntan es que si quieres donar tus órganos, sobre todo cuando uno está más joven, ¿no? Y pues yo siempre dije que no, porque no estoy de acuerdo, pero no quiero hablar del por qué no estoy de acuerdo. Porque también una persona bueno, sí voy a decir algo así chiquitito, porque también una persona que no cuida, vamos a ver, una persona que se embriaga todo el tiempo, daña el hígado y daña los riñones. Otra persona que no hace eso, que cuida su cuerpo y todo lo demás. ¿Por qué le tiene que dar al otro sinvergüenza? Y perdóneme que diga esa palabra, que no cuidó su cuerpo. O sea, el otro es un egoísta que le está pidiendo a una persona que cuidó su cuerpo que se lo dé. Y como dice Rada Burnier,
es mejor irse con el cuerpo entero, ¿verdad? Entonces aquí hay ese problema. Y una persona que después de entrar a la teosofía se dio cuenta que, por estudiando y investigando, se dio cuenta que era mejor no donar. Él fue, porque él había puesto que era donador, y fue a hacer el cambio y le costó, pero casi tiene que poner abogado para poder que lo quitaran de la lista. Entonces, eso yo creo que es una cosa personal, pero hay que pensarlo con mucho cuidado. Yo se los digo sinceramente, yo, nada. Y ya ahora no, porque ya soy vieja. Pero cuando estaba joven, pues sí. Dije, no, no, todos los años, no, no, no. Así que ahí se lo dejo. Gracias. Está bien, gracias, Ángel. Sí, yo también no estoy de acuerdo. Bueno, chicos, ya se han retirado unos cuantos. Si les parece, vamos a hacer un cierre y si quedan dudas o cosas, lo seguimos el próximo martes. Vamos a respirar profundo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Yo, un poco la invocación esta generalmente es con todos los demás, entendiendo seres humanos, pero entiendo que la vida divina está hasta en los átomos de la silla donde estamos sentados. Entonces, esa vida divina la estamos compartiendo aún con esos átomos. Por eso digo todo lo demás. Sí, Claro. Y gracias, realmente me encanta estar con ustedes. gracias.